Luego del breve repaso que hicimos por las propiedades fundamentales del sonido y del audio digital, vamos a preguntarnos ahora ¿qué es Csound? Csound es lo que se conoce como una librería de software, es decir, es una porción de código que fue compilado y empaquetado de forma tal que permita que su funcionalidad pueda incluirse dentro de una aplicación. La ventaja de distribuir a Csound de esta manera es que si en algún momento nosotros queremos, por ejemplo, desarrollar una aplicación nueva que trabaje con síntesis o procesamiento de sonido, lo que podemos hacer para no tener que reinventar la rueda es simplemente incluir a la librería de Csound en nuestro programa. Sin embargo, la desventaja es que al ser una librería de software, no podemos hacer correr a Csound directamente haciendo doble clic sobre algún ejecutable en particular. Para acceder entonces a la funcionalidad de Csound, debemos ejecutar una aplicación que funcione como un frente para la librería, o en inglés lo que se conoce como un frontend. En este primer proyecto de síntesis aditiva, dicha aplicación será el navegador web desde el que estamos accediendo ahora mismo a este sitio. Por ejemplo, podría ser el navegador Chrome. Es por esto que cada vez que ingresamos nos aparece esta pantalla de color negro. En el fondo, el navegador se encuentra descargando una versión especial de la librería de Csound que fue compilada especialmente para poder correr dentro de los navegadores. Una vez que el navegador terminó con la carga de la librería, la forma que tenemos de comunicarnos con Csound es a través de código que vamos a almacenar en documentos de texto conocidos como archivos de Csound. La extensión de este tipo de archivos es .csd. A pesar de tener esta extensión, los archivos de Csound no son más que archivos de texto que contienen código en el lenguaje de Csound. Pero como meros archivos de texto, siempre va a ser posible abrirlos y editarlos con cualquier editor de texto, como por ejemplo el editor de texto embebido que tenemos en nuestro sitio. Una vez que terminamos de escribir el código en el lenguaje de Csound, vamos a tener dos opciones o modos de trabajo. La primera opción es presionar el botón correr. De esta forma vamos a estar activando el modo de performance en tiempo real que nos va a permitir escuchar el resultado del procesamiento en tiempo real. Como anticipábamos en el primer video, si queremos detener el procesamiento y la reproducción de sonido, podremos hacerlo presionando el botón reset. Ahora bien, dependiendo de la complejidad de nuestro código y aún más de los recursos de nuestra computadora, el procesamiento en tiempo real no siempre es posible. Para esos casos, siempre podremos recurrir a la segunda opción que nos da Csound. Presionando el botón Render, vamos a activar lo que se conoce como el modo de renderizado offline. Esto hará que Csound procese nuestro código a la mayor velocidad posible, dependiendo siempre de los recursos con los que contemos, pero sin tener que preocuparse por tener que enviar continuamente muestras de audio a la placa de sonido. En su lugar, lo que sucede es que una vez completado el renderizado, automáticamente se nos va a generar una descarga del archivo de audio que se creó como resultado del procesamiento. Lo que tendremos que hacer entonces es guardar este archivo de audio que tiene una extensión .wav. Es interesante notar que el renderizado offline era, hasta hace un par de décadas atrás, el único modo de trabajar con audio digital. Esto es porque la capacidad de cómputo que había disponible no permitía en ese entonces calcular a tiempo las muestras de audio como para mantener contento al buffer de la placa de sonido. Por supuesto que actualmente vamos a seguir usando el renderizado offline cada vez que queramos almacenar nuestras piezas electroacústicas en un formato que después podamos reproducir. Por último, nos queda hablar de un último botón, el botón salvar. Este botón nos va a permitir guardar nuestro código como un archivo de Csound, es decir, con la extensión .csd de la que hablábamos antes. Más tarde podremos arrastrar el archivo que salvamos y soltarlo adentro del editor. De esa forma vamos a poder volver a cargar el código
Y esto funcionaría también con cualquier tipo de archivo de texto. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a escribir código en el lenguaje de Csound.